Bueno, empezamos esta inmersión profunda planteando una situación que, a ver, creo que a todos nos resulta familiar. Y si la verdadera razón por la que alguien se queda callado en la última fila durante un concierto o evita participar en una ceremonia no tiene absolutamente nada que ver con ser introvertido. Claro, es que solemos usar la personalidad como el escudo perfecto, ¿verdad? Es lo más fácil. Totalmente. Se escucha constantemente eso de es que soy muy tímido o me da muchísima vergüenza. Es la excusa perfecta para escurrir el bulto. Sí, sí. Pero hoy vamos a destripar un manuscrito académico que me ha dejado fascinado. El texto llamado Teología del culto, que básicamente afirma que todas esas justificaciones son pura fachada. O sea, ¿desmiente por completo el tema de la personalidad? Sí, exacto. Nuestra misión hoy, al analizar a fondo este documento, es, bueno, diseccionar un aspecto muy psicológico del llamado tema 5. Un apartado que detalla los 10 obstáculos principales que impiden la adoración y la alabanza. El texto sostiene que el problema jamás es la timidez. El bloqueo siempre, sin excepción, radica en el corazón. Y eso es precisamente lo que eleva a este texto más allá de un simple manual de iglesia o de liturgia. Lo que tenemos entre manos es, a todos los efectos, una autopsia clínica de la psique humana. Madre mía, una autopsia clínica. Me gusta cómo suena eso. Es que lo es. El documento traza un mapa súper detallado de cómo el ser humano se sabotea a sí mismo para no conectarse con algo más grande. Toma conceptos que, suenan muy elevados o abstractos, puramente teológicos, y los ancla directamente en las batallas cotidianas de la mente. O sea, desde el ego más inflado hasta el pánico social más paralizante, ¿no? Exactamente. Es un catálogo de barreras mentales y emocionales. Pues a ver, para que no nos perdamos en la inmensidad de este análisis, porque el documento original detalla 10 bloqueos distintos, creo que lo más inteligente es organizarlos. ¿Me parece bien? ¿Cómo lo enfocamos? Vale, vamos a desgranar esto siguiendo un hilo conductor lógico. Hay una progresión fascinante que va de dentro hacia afuera. Podemos empezar con las batallas más íntimas de la mente, pasar a cómo percibimos el entorno y llegar por fin a las presiones del mundo exterior. Una estructura de lo micro a lo macro. Perfecto. Eso es. Empecemos por ese primer bloque, los saboteadores internos. Obstáculos que nacen directamente de la percepción que se tiene de uno mismo. Y el texto arranca señalando a la culpa no resuelta, o lo que define como el pecado, que sería el obstáculo número 1. Así es. Y plantea esta culpa no como un simple tropiezo moral, sino como una barrera estructural real. El texto cita textos antiguos, como las palabras del profeta Isaías o del salmista David, para ilustrar que las iniquidades crean un muro literal, una división. Una barrera física casi, ¿no? Claro. Si bajamos esto al terreno de la psicología humana, la mecánica es aplastante. La alabanza requiere vulnerabilidad y apertura. Una persona no puede ser libre, no puede experimentar asombro si es consciente de una culpa que siente que no ha sido perdonada. Ya. Esa carga actúa como un ancla, o sea, mantiene la mirada de la persona clavada en el suelo. Es como, como intentar correr una maratón llevando una mochila llena de ladrillos. Es mecánicamente imposible avanzar. Tal cual. Una imagen perfecta. Pero luego el autor hace una distinción en el obstáculo número 2, que me dejó a cuadros. Separa esta culpa real de lo que llama la condenación. Ah, sí, la autocondenación. Este es un matiz crucial del texto. Claro, porque describe a alguien que sobre el papel ya no tiene esa culpa. O sea, ya ha sido perdonado, pero sigue atrapado. Hay un bloqueo psicológico brutal ahí. Esa distinción es vital, sí. La autocondenación ocurre cuando el perdón ya se ha otorgado, teológicamente hablando, claro, pero la mente se niega a aceptarlo. Ostras. Es la internalización del rechazo, ¿verdad? Exacto. El texto señala que perdura un sentimiento paralizante de indignidad. Es esa voz interna machacona que insiste en que no mereces estar ahí. Ya. El manual lo describe con una postura física muy clara. Dice que hace que las personas hundan la cabeza por vergüenza. Y por pura biomecánica espiritual, si estás encogido sobre ti mismo, mirando tus propios defectos, pues tu capacidad de mirar hacia arriba queda anulada. Básicamente es el síndrome del impostor llevado al extremo espiritual. Totalmente. Un síndrome del impostor de manual. Y justo después de hablarnos de esta persona que se siente inferior al polvo, el texto da un volantazo radical para el obstáculo número 7. Nos planta frente a la arrogancia absoluta.
pone el foco en el orgullo. El extremo opuesto del espectro. Sí, pero afirma que tiene exactamente el mismo efecto bloqueador, lo cual me parece fascinante. Es que el orgullo es, en el fondo, la hipertrofia del ego. El documento ilustra esta actitud rescatando el ejemplo de los fariseos en la antigüedad. Les encantaba ensanchar sus filacterias, buscar los primeros asientos y que en las plazas públicas se les llamara rabí. Pura fachada y preocupación por la autoimagen, vamos. Claro, querían ser el centro de atención. ¿Y por qué bloquea esto la adoración? Pues porque el asombro requiere que reconozcas la grandeza de algo externo a ti. Claro, si tú eres el centro, no hay espacio para nadie más. Exacto. Si tu propio ego ocupa el 100% de tu espacio mental, físicamente no queda sitio para admirar nada más. Me encanta cómo has explicado la mecánica de esto. A ver, se me ocurre una analogía visual, a ver qué te parece. Dime. Imagina que intentas ir al gimnasio. El pecado, ese primer obstáculo, sería entrar con una lesión física real, un músculo desgarrado que te impide levantar peso. ¿Vale? La condenación sería el síndrome del impostor. Entras estando perfectamente sano, pero sientes que todos te miran y no mereces estar en ese gimnasio. Así que te quedas en un rincón. Muy buena comparación. Y el orgullo sería pasarte toda la sesión mirándote en el espejo posando en lugar de hacer ejercicio. Los tres te dejan exactamente en el mismo punto de estancamiento. Es una analogía brillante, de verdad. Engloba perfectamente el problema de la autoimagen. Pero aquí tengo que cuestionar al autor porque me resulta difícil creer que haya una sola tirita para dos heridas tan opuestas como sentirse indigno y sentirse el centro del universo. ¿De verdad el texto propone una solución para esta dualidad? La propone, sí. Y lo fascinante aquí es la lógica psicológica que hay detrás. La cura que ofrece el texto para ambos extremos es reorientar la mirada, sacarla de uno mismo y dirigirla hacia Dios. O sea, dejar de mirarse al espejo. Eso es. Para la persona aplastada por la condenación, el texto receta recordar pasajes que aseguran que ninguna condenación hay. Es decir, silenciar al juez interno prestando atención a un veredicto externo de gracia. Ya, desinflar el ego punitivo. Exacto. Y para el orgulloso, la medicina es adoptar la actitud de un corazón contrito y humillado, reconociendo que todo talento viene de una fuente superior. En ambos casos, apartas la vista de tu propio reflejo. Vale, entiendo el mecanismo. Si logramos apartar el ego y la culpa, solucionamos esa primera fase. Así es. Pero, claro, el documento no nos deja respirar. Una vez que resolvemos eso, nos encontramos con un segundo problema. ¿Cómo miramos hacia afuera? Es lo que yo llamaría la lente distorsionada. Y aquí entramos en la segunda parte, donde el primer elemento tóxico es la mundanalidad, el obstáculo 3. Sí. Y el concepto de mundanalidad aquí no se refiere a cometer grandes crímenes o delitos. Ah, no. ¿A qué se refiere entonces? Es una cuestión de atención saturada. El texto rescata una cita literaria atribuida a Oliver Cromwell, que define la mundanalidad como todo aquello que enfría mi afecto por Jesucristo. Ostras, todo aquello que lo enfría, qué amplio. Muy amplio. Consiste en tener los pensamientos totalmente centralizados en placeres, costumbres y cosas materiales. Es una sobreestimulación incompatible con la devoción. Si tus sentidos están saturados por la frecuencia del mundo material, te vuelves sordo a lo espiritual. Es como tratar de escuchar un violín súper sutil mientras tienes unos auriculares a todo volumen reproduciendo el ruido del tráfico. Exactamente, esa es la sensación. Y esa saturación constante nos empuja inevitablemente al obstáculo 4, la indiferencia. La tibieza total. El texto lo ilustra usando a la antigua iglesia de Éfeso, que según los relatos había dejado su primer amor. O sea, hacer las cosas por pura inercia, ¿no? Eso es, hacer las cosas mecánicamente. Es un estado de apatía donde ya no hay rebeldía activa, pero tampoco hay pasión. Es una línea plana en el electrocardiograma emocional. Ya. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí, porque el documento introduce en el obstáculo 5 un concepto puramente psicológico, tener un concepto equivocado de Dios. Un punto fundamental, sí. Describe una imagen mental brutal, ver a Dios como un gigante con un garrote, un ser negativo que solo busca sorprender a la gente en una falta para condenarla. Viendo estos tres obstáculos, mundanalidad, indiferencia y el gigante con el garrote, veo una conexión de causa y efecto brutal. A ver, explícame cómo lo conectas. Piénsalo. El obstáculo 5 crea inevitablemente el 4. Si alguien realmente ve a la autoridad suprema como un jefe tóxico esperando castigarle, o sea, un concepto equivocado, vivirá aterrorizado. Y el terror agota.
Exacto. Y como mecanismo de defensa, te desconectas emocionalmente. Te vuelves apático, que es la indiferencia. Sí, sí, tiene todo el sentido. Y para llenar el vacío de esa indiferencia, buscas refugio en las distracciones del día a día, en el ruido y el materialismo, la mundanalidad. Todo nace del miedo al gigante del garrote. Y estoy convencida de que esa síntesis tuya es totalmente correcta. Y el texto valida esta mecánica. Es biológicamente imposible adorar a quien crees que está a punto de destruirte. Claro, es incompatible. Por eso, la solución de este bloque es el conocimiento verdadero de la palabra que revela a un ser de amor y gracia. Como enseña el apóstol Pablo, por ejemplo. Al romper ese molde del juez implacable, el miedo se evapora y la indiferencia se derrite. Curar la visión para sanar la reacción. Es aplastante. Totalmente. Pero bueno, hasta ahora, todos estos obstáculos han estado en la mente del individuo, en su fuero interno. Pero, ¿qué ocurre cuando la presión viene impuesta desde el mundo exterior? Entramos en la tercera parte, las presiones externas. Las fuerzas sociales, sí. Un terreno muy pantanoso. Y el autor arranca la sección con el obstáculo 6 apuntando a algo intocable, las tradiciones religiosas. Y lo hace de forma muy directa. Menciona cómo las enseñanzas y prácticas transmitidas por costumbre pueden invalidar la frescura de la adoración. O sea, cuando la tradición se vuelve rígida, ¿verdad? Claro, cuando las tradiciones humanas se fosilizan, empiezan a tildar la adoración espontánea de simple emocionalismo. Y al hacer eso, vuelven a las personas insensibles. Vale, pero aquí me vas a permitir que haga un poco de abogado del diablo. ¿Acaso la tradición no da estructura? Por supuesto. Y el texto no condena el orden. El problema es la rigidez. Una tradición sana es un andamio que ayuda a construir, pero una tradición muerta es un corsé que no te deja respirar. Entendido. Andamio frente a corsé, me lo apunto. Y junto a esto, en el obstáculo 8, el texto nos lanza de bruces a un tema de pura salud mental, la preocupación. Sí, conecta la teología directamente con la psicología clínica casi. Es que me chocó muchísimo. Habla de la ansiedad, la duda, el afán por las necesidades básicas como la comida o el vestido, e incluso problemas psicológicos profundos. Es que fisiológicamente el asombro exige estar en el presente. Pero la preocupación es secuestrar la mente hacia un futuro incierto. Si tu cerebro está intentando sobrevivir al mes que viene, no puede maravillarse con el hoy. Qué gran verdad, y el golpe de gracia de estas presiones externas lo da el obstáculo 9, lo que el manual llama el temor del hombre. Un clásico del comportamiento social humano. Totalmente. Es el miedo a la opinión ajena, a hacer el ridículo o presiones gravísimas como dictaduras políticas que prohíben la fe. Es el miedo al daño social o físico. El terror biológico a que la tribu nos juzgue o nos expulse. ¿Sabes? Si observo estos tres, tradición rígida, preocupación constante y temor a la sociedad, parece que comparten un hilo conductor clarísimo, el control. A ver, desarrolla eso. Pues que las tradiciones son como la burocracia espiritual que intenta controlar cómo se expresa la gente. La preocupación es nuestra obsesión por controlar un futuro incierto. Ya. Y el temor del hombre es básicamente dejar que la sociedad controle nuestras acciones. Si conectamos esto con el panorama general, tu teoría del control da en el clavo. Y es fascinante ver el antídoto que ofrece el texto. Cuéntame. Para la preocupación, ofrece la promesa de que hay un cuidado divino. Hay un mandato muy claro de no afanarse, de confiar. Soltar el control del futuro entonces. Exacto. Y para el temor del hombre, propone desarrollar un temor reverencial único hacia Dios. Espera, ¿combatir miedo con miedo? Suena raro, pero funciona como una jerarquía. Si desarrollas un respeto supremo por una autoridad verdaderamente infinita, ese sentimiento cancela automáticamente el miedo a los simples mortales. Ostras. O sea, el temor superior evapora la ansiedad social. Brutal. Es un mecanismo de defensa espiritual perfecto. Bueno, pues nos queda un último obstáculo. Y el texto advierte que, si se logran superar las barreras internas, las percepciones erróneas y la presión social, aún queda un último muro invisible, la cuarta parte. La barrera definitiva, sí, el obstáculo 10. La opresión satánica. Aquí entramos en una naturaleza puramente espiritual que el texto considera el obstáculo más serio de todos. Claro. ¿Cuál es la premisa teológica exacta aquí? Pues que existe un odio profundo hacia la alabanza a Dios por parte de Satanás, porque su propia caída fue provocada por su arrogancia y su deseo de ser adorado él mismo. Pura envidia cósmica, digamos.
básicamente. Por tanto, emplea su influencia para deprimir, desanimar y, cito textualmente, suprimir toda la danza dirigida a Dios. Es una resistencia activa. Vale. Quiero aportar una perspectiva diferente aquí. Porque para cualquier oyente con una mentalidad muy pragmática o moderna, escuchar opresión satánica como excusa para no querer cantar puede sonar, bueno, a película de ficción. O a evasión de responsabilidades. Exacto. Suena a escurrir el bulto. ¿Cómo ancla el texto esta idea para que se entienda su peso real dentro de este sistema de creencias, sin sonar a superstición? Pues mira, el texto es extremadamente cuidadoso con esto. No culpa de todo a este obstáculo a la primera de cambio. Menos mal. De hecho, especifica que este diagnóstico se debe considerar solo cuando una persona ha examinado su corazón con sinceridad. O sea, descartando lo anterior. Claro. Si la persona sabe que está en paz, sin pecado oculto, sin problemas sociales o psicológicos diagnosticables, pero aún percibe una fuerza antinatural o violenta que bloquea su alabanza, Es un diagnóstico por exclusión. Como cuando un médico descarta todo lo normal antes de buscar una enfermedad rara. exactamente. Es una resistencia espiritual activa, pero se llega a ella tras descartar lo humano. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo el ser humano es en realidad un campo de batalla multidimensional, Cuerpo, psique y espíritu, ¿no? totalmente interconectados. Bueno, entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? Hemos analizado 10 muros gigantescos. Y son muros muy altos, sí. La adoración y la alabanza, lejos de ser un mero trámite de domingo o simplemente cantar un par de canciones, son en realidad el resultado de una victoria inmensa. Una victoria colosal. Significa que alguien ha tenido que derribar su propio ego, vencer su síndrome del impostor, desaprender conceptos tóxicos sobre la autoridad. Ignorar el miedo al que dirán. Eso es. Y encima resistir presiones espirituales. Es increíble. Y entender estos 10 obstáculos es profundamente liberador. Proporciona una hoja de ruta real. Un manual de diagnóstico. Sí, porque cuando alguien siente una frialdad o apatía hacia cualquier cosa que considere sagrada, ya no tiene que conformarse con la frustración. Ya no vale el «es que soy así». No. Ahora tiene un diagnóstico detallado para averiguar exactamente qué engranaje está atascado y cómo engrasarlo. Pues me parece fascinante. Y quiero despedirme con una idea para dejar reflexionando a quien nos escuche hoy. Adelante. Si expresar adoración genuina requiere desmantelar todas estas masivas barreras psicológicas y espirituales, tal vez los momentos más profundos y auténticos de adoración no sucedan bajo las luces de un gran escenario con coros perfectos. Qué buen punto. Tal vez la adoración más poderosa sea completamente invisible para el mundo. El instante exacto en el silencio de una habitación en el que una mente decide dejar caer su orgullo y su miedo para simplemente rendirse.